Hola a todos. ¿Cómo les va? Hola Gaby, hola Hola, buen día. Pablo. Hola, buen día. Arrancamos con el último vivo del mes de agosto, así que un gusto tenerlos Gaby y Pablo el día de hoy. Gracias por acompañarnos siempre. Hoy arrancamos unos minutos más tarde, pero para poder formar grupo, y veo que tenemos a Jerónimo, a los bomberos voluntarios de Cosquín, a María Alejandra Clavero y a un celular porque no tiene nombre, así que también saludamos a todos los usuarios. Le damos la bienvenida a este hermoso espacio. Si les parece, chicos, eh, bueno, creo que ya nos presentamos, los usuarios justo que están hoy nos conocen, ¿sí? Pero para aquellos que nos ven con posterioridad, mi nombre es Belén, soy agente de redes, quien los acompaña en este tipo de espacios, y tengo el placer de encontrarme con Gabriela Piatti y Pablo Masucci, que vienen en representación del área de asociaciones civiles y fundaciones. Puntualmente, Gaby es la jefa del área y Pablo es uno de los agentes que siempre nos está apoyando en este espacio. Así que muchas gracias a los dos por compartirnos su tiempo. Y dicho eso, si les parece, podemos ir haciendo unas aclaraciones iniciales en cuanto a novedades y algunos temas que estuvimos viendo para que los usuarios puedan tener en cuenta cuando realicen trámites con IPJ, ¿sí? Y a ustedes les surge alguna consulta, ¿sí? Alejandra, Jero, o a quien nos esté viendo, reconsulten en el chat las dudas que queden, ¿sí? Sí. Vamos Hola, a, buen día. si te parece, Gaby, Sí. dos aclaraciones antes de Ujú. arrancar. La primera es que para participar activamente de este vivo, ¿sí? Aquellos que nos estén viendo por Facebook tienen que sumarse a la sala de Zoom para poder ingresar sus consultas. Y la segunda aclaración, muy importante, por más que nosotros tratemos temas en cada vivo, la extensión del mismo va a depender de la cantidad de dudas que haya. Así que no se queden con consultas, ingresen todas sus preguntas, ya sea por casos particulares o específicos o generales, en el chat de Zoom para que podamos ver cada caso e ir dando respuestas, ¿sí? No se queden con dudas. Dicho eso, sí, Gaby, te doy el paso para que arranquemos. Dale, dale. Bueno, si querés podemos arrancar. Primero, bueno, dándoles los buenos días. Como dijo Belén, ella estuvo trabajando en virtud de las consultas que se hacen a través del Facebook durante todas las semanas y de las causales de rechazo que se consultan continuamente. Belu hizo como un top 10 de la mayor cantidad de errores que se dan cuando nosotros estudiamos trámites, o sea, con los rechazos más comunes de cuando se estudian los trámites. No sé, Belu, si esa plaquita la podrás mandar como para que la tengan, no sé, es lo mismo, no hay problema. De todos modos la tengo yo acá, la estoy viendo. Como en el puesto número 1 tenemos el tema de los comprobantes digitales. Es un error muy común que nosotros rechacemos porque las cosas no están cargadas ni descargadas en los libros digitales como corresponden. Como ustedes saben, a partir del 3 de junio de 2019 empezó a ser obligatorio para las asociaciones civiles y fundaciones la utilización de los libros digitales. O sea, las cosas que vienen en papel, ya sea en un libro o en una hoja volante, o sea, en una hoja libre que no está adosada a nada, o así esté en un libro, no es válida. Para eso tienen que habilitar los libros, tienen que subir la documentación al libro que corresponde y tienen que descargarlo y acompañarlo en el trámite que nos presentan a IPJ tal como se descargó. Eh, por ahí parece algo engorroso porque no es algo que se haga todos los días, a lo mejor no les resulta intuitivo nada de lo que hacen frente a la computadora, porque no para todo el mundo es fácil. A veces se nos complican muchísimo estas cuestiones de lo virtual, se nos complica un montón, a muchas personas se nos complica, entonces bueno, es lógico que puedan no saber cómo subir, cómo descargar, qué es lo que se tiene que acompañar, pero para eso tenemos instructivos. Instructivos que los tienen a la mano, los pueden ver desde la página de gobierno
como también los pueden solicitar a través del Facebook. Si hay algo que ustedes no entiendan, tienen que preguntar. Y nosotros les vamos a responder, les vamos a mandar videos, porque lo hicimos fácil para que todos puedan acceder, para que todos, para que nadie se quede con la duda de cómo tienen que trabajar con estas herramientas. Entonces, ponerme a explicar ahora acá en el vivo cómo cargar o descargar documentación, me parece que por ahí no tiene sentido. Belu les está acompañando a través del chat toda la información, los instructivos de lo que nosotros vamos diciendo. Pero bueno, otro tip importante dentro de este punto, que es el tema del subir documentación, descargarla y acompañarla, también es importante saber a qué libro se sube, porque también tenemos errores de este tipo. Por ahí suben un acta de asamblea a un libro de comisión directiva y cuando en realidad va en el libro de asambleas. Entonces también hay que estar atento a dónde se sube la información. Esto es tal como en los libros digitales, como en los libros papel. Ustedes no pueden subir una asamblea a un libro de comisión directiva, ni un acta de comisión directiva al libro de actas de asamblea. Entonces es importante, no solo cómo realizan esta carga y descarga de la documentación, sino a dónde la realizan, como para que tengan en cuenta. En el puesto número 2, tenemos como muchos de los errores son como no guiarse o no seguir, no leer el estatuto. Yo siempre digo que el mayor problema que tenemos en cuanto estudiamos trámites es que no se lee el estatuto. Lo primero que tienen que hacer cuando van a arrancar un trámite, en realidad lo primero que tienen que hacer cuando uno asume como miembro de la comisión directiva, es leer el estatuto, porque básicamente es lo que los va a guiar en el trabajo que tengan que hacer dentro de la entidad. Ustedes tienen que estar familiarizados con el estatuto, tienen que leerlo de arriba a abajo. Nosotros no vemos todo el estatuto, en realidad. Nos enfocamos en los artículos que a nosotros nos competen. Si ustedes a nosotros nos traen una elección de autoridades, bueno, voy a ir a lo que dicen los artículos respecto de los socios, de la categoría de socios, para ver quiénes pueden estar, para ver quiénes pueden votar, para ver quiénes no, quiénes tienen voz y voto, quiénes pueden ser elegidos como miembro de la comisión directiva, si tienen listas, si no eligen por lista y es voto directo 1 a 1. Vamos a ir al artículo donde dice cómo se convocan las asambleas, cuánto tiempo tiene que haber entre la convocatoria y la realización de la asamblea. Vamos a ver, dependiendo de la época del año o de los temas que traten, si la asamblea tiene que ser ordinaria, si la asamblea tiene que ser extraordinaria. Vamos a ver cómo está conformada la comisión directiva. Muchas veces vemos que hacen elecciones de autoridades y veo y digo, pero si el estatuto no prevé el cargo de vicepresidente, ¿por qué eligieron un vicepresidente? Porque no leyeron. Porque el estatuto no lo prevé. No podemos, ustedes no pueden ir por fuera de las reglas que se dieron. Y muchas veces quedamos como que nosotros somos los causales de estos disgustos cuando generan los rechazos, pero en realidad ustedes se dieron esas reglas y nosotros lo único que hacemos es tratar de que esas reglas ustedes las cumplan, porque si no las cumplen, eso les puede generar después un conflicto con algún asociado, con los asociados, porque si uno transita como por fuera de lo que se dieron, de las normas que ustedes se dieron, no está cumpliendo con su función y eso puede generar una asamblea que esté impugnada, puede generar conflictos y roces entre las partes y esto puede derivar en una comisión normalizadora, por ejemplo. Entonces, de ahí lo importante y de ahí es que nosotros tengamos que rechazar cuando un trámite no se hace conforme a las reglas que ustedes se dieron. De ahí venía como otro punto que nosotros teníamos el tema de las inconsistencias. Hay muchas en ese sentido, justamente. Por ahí inconsistencias en cuanto a cómo eligen, el estado contable que tratan. Muchas veces nos traen un estado contable que cierra el 31 de diciembre, pero cuando vamos al estatuto, el estatuto dice que el balance cierra el 31 de julio. Entonces, no nos queda otra que rechazar, porque ahí ha habido
algún error, algo que no se leyó, que se leyó mal. Ustedes por ahí se confían mucho, o ambas partes en realidad confían mucho en la otra, y veo que por ahí suceden estos errores. El contador cree que el balance cierra el 31 de diciembre, porque la mayoría, digo, muchas veces cierran los 31 de diciembre. El contador no les pregunta, ustedes no le dicen porque creen que el contador sabe, y terminan haciendo un estado contable cerrado en una fecha que no es la que corresponde. Entonces todos estos datos tienen que corroborarlos en su estatuto, tienen que corroborarlos en nuestra página, en la consulta de estado de situación. Después, existen por ahí, yo creo que también el tema de las inconsistencias surge mucho en cuanto por ahí, por ejemplo, en una constitución o en una reforma de estatuto, cuando lo redactan o cuando modifican algunas cláusulas del estatuto, solo modifican esas cláusulas y no revisan la congruencia con el resto de los artículos. Entonces, ahí es donde se nos generan inconsistencias. Por ejemplo, modificaron el artículo de la administración, agregaron cargos o quitaron cargos del órgano de administración. Y en los artículos subsiguientes nos aparece la descripción de cargos, o sea, las funciones que cumplen o a quién reemplazan, y esos cargos ya no existen. Entonces, de pronto me encuentro con que tengo un secretario que es reemplazado por un vocal titular, y el vocal titular no está más. Entonces me quedo con que el secretario no tiene reemplazo en caso de tener que reemplazarlo, porque haya renunciado, porque haya fallecido, no tengo quien lo reemplace. Siempre hay una solución, pero bueno, nosotros estas cosas las tenemos que observar, porque justamente si no, al momento en el que suceden estas cosas, ustedes no entienden cómo tienen que actuar y nosotros lo vamos a leer y vamos a decir acá, esto está mal. Nosotros lo que queremos evitar justamente cuando se rechaza es eso, es que el día de mañana, si existe una situación tal, no se genere esta confusión y no sepan cómo actuar. De ahí estas observaciones y las inconsistencias. Tienen que hacer como un análisis completo de lo que van a estar presentando. ¿Sí? Por ahí muchas veces vemos, por ejemplo, tienen una planilla de asistencia, y ahí voy con esto de la documentación, o un análisis completo. Tienen una planilla de asistencia en donde dice que asistieron 37 asociados y en la asamblea expresan que concurrieron 23. Entonces, acá se nos presenta de vuelta la inconsistencia. ¿Qué es lo que vale? La planilla de asistencia, lo que dice el acta, no es lo mismo. A ustedes les parece a lo mejor que es una pavada, pero no es lo mismo. A lo mejor una cantidad genera quórum y la otra no, en relación al total del padrón, en relación a los temas que se están tratando, porque el quórum, tiene una importancia a los fines de los puntos que se están tratando. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros encontramos como estas inconsistencias. En el punto 4 también tenemos como uno de los errores más grandes el tema de contravenir la norma vigente. ¿Esto qué quiere decir? No solamente hay que prestarle atención a las reglas que se dieron ustedes a través de su estatuto, sino que también tienen que leer el código. El código también nos dice cosas de cómo se deben actuar, de cómo se deben conformar. Por ejemplo, el código nos determina que en las fundaciones no es obligatorio tener revisores de cuentas. En ningún lado lo dice, pero sí lo dice respecto de las asociaciones civiles. Dice que las asociaciones civiles deben tener revisores de cuentas y que más de 100 asociados tienen que tener una comisión revisora de cuentas. Y por ahí, este punto, o sea, ustedes ya tienen un padrón en donde tienen más de 100 asociados, pero continúan teniendo un revisor de cuentas titular y un revisor de cuentas suplentes, cuando en realidad el código te dice de que ya tenés que tener una comisión revisora de cuentas. Y nosotros, en nuestra resolución 50, determinamos que esa comisión revisora de cuentas tiene que ser en número impar y como mínimo 3. No sé si en número impar, perdón, me estoy
Me parece que estoy diciendo algo que no es correcto. Teóricamente lo tenemos como 3 revisores. Tenemos La 3 revisores comisión, como mínimo en la eh, comisión revisora de cuentas. Claro, pero lo de número impar, no, eso eso fue. no lo teníamos agregado. Nada más que nos valemos por el 171 de la misma comisión directiva al mínimo. Y pusimos. Exacto. Entonces, ahí es donde yo les digo, es importante leer el estatuto, es importante leer la resolución 50 y es importante leer el código. Y bueno, y cualquier otra resolución o ley que esté aplicada al caso particular de la entidad. Por ejemplo, bomberos voluntarios, por ejemplo, cooperadoras escolares, por ejemplo, ¿qué otra particular tenemos? Eh, En, Cooperadoras escolares, bomberos voluntarios, en el entidades tema de comisiones, religiosas, sí, centros jubilados, clubes, básicamente, tienen, son la mayoría. exacto, tienen leyes particulares que aplican al caso particular y entonces tienen que también leer esa documentación, esa legislación para tenerla en cuenta a la hora de hacer un trámite de su entidad. Que solés decir mucho vos cuando nos preguntan sobre fundaciones, es que no se puede modificar el objeto de las fundaciones, salvo No, supuestos especiales. exactamente. Muchas veces nos consultan eso, el tema de la modificación del objeto en las fundaciones. La ley, el Código Civil y Comercial de la Nación prohíbe la modificación de los objetos de las fundaciones, salvo que el mismo se torne de cumplimiento imposible. A ver, es muy finito el límite entre la modificación de un objeto y la ampliación de un objeto. Está claro que cada caso se va a analizar, pero por ejemplo, yo no podría tener, a ver, quiero dar un ejemplo como contundente. Tener un objeto que aplique a, no sé, por ejemplo, tengo una fundación que se dedica a la investigación de la cura del cáncer de mamas. Y de pronto quiero ponerle en el objeto un objeto deportivo, un club. Yo eso no lo podría hacer, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tampoco se puede intentar modificar el objeto a través del nombre. Por ejemplo, que se llame Fundación para la Investigación y Cura del Cáncer de Mama, y de pronto modificar su denominación y ponerle el nombre de Club Atlético de Los Chorritos, por ejemplo. No podría tampoco intentar la modificación a través de la denominación. Entonces es muy importante que ustedes a la hora de realizar una fundación piensen a futuro qué es lo que se pretende con esta fundación. Así no sea algo que se vaya a lograr en lo inmediato, así sea un objetivo de acá a 20 años de constituida la fundación. A mí me gustaría, una vez que haya hecho toda esta investigación, me gustaría poder dar cursos de capacitación en un futuro respecto de este tema, de esta temática. Bueno, incorporarlo. No lo vas a hacer ya, pero no importa, lo vas a hacer en un futuro, incorporarlo. Mirar y tratar de ser como, sin ser amplio, a lo que me refiero es sin ser vago en la descripción del objeto, sí tratar de asentar todo lo que uno pretende con esa fundación, para que a futuro no tengan problemas. De todos modos, como les digo, estamos abiertos, no es que estamos cerrados, sino que estamos abiertos en el sentido de tratar de entender cuando se trata de una ampliación de un objeto, porque muchas veces les va a pasar que un montón de otros organismos le van a pedir que en su objeto diga determinada cosa. Bueno, se analiza el caso particular, pero para evitar estos inconvenientes yo les recomendaría que tengan en cuenta la mayor cantidad como de cosas posibles dentro de lo que ustedes quieren realizar con su objeto en el caso de una fundación. Te hago una aclaración ahí, Sí, Gaby. Muchas veces que pasa, si bien muchas fundaciones que vemos en el caso que también tratan de ayornar su objeto, su actividad a la realidad actual, que son muy viejas,
Por ahí en constituciones, cuando nosotros vemos últimamente, también lo que por ahí sugerimos muchas veces es el tema de que el objeto social también al día de mañana, cuando usan el modelo de IPJ, por ahí lo pueden tener en cuenta, pero requerimos en sugerencia que usen el modelo ciudadano. Entonces pueden usar las actividades de los objetos de IPJ, en este caso porque son amplias y el día de mañana si lo quieren modificar es imposible porque abarcan muchas actividades, pero también esos objetivos, digamos, esas actividades, las pueden contemplar incluso muchas veces del propio plan de acción, plan trienal, que por ahí las propias actividades a futuro surgen que pueden llegar a estar requeridas. Entonces, por ahí muchas veces las actividades que van a proponer en ese plan de acción en los próximos siguientes 3 años o a futuro, también las pueden incorporar muchas veces dentro del objeto social, porque por ahí puede venir otro organismo justamente, por ahí puede pasar hoy con ARCA, que diga, bueno, pero esa actividad no está dentro del objeto social, pero sí la tenemos en el plan de acción proyectado, entonces te van a decir, bueno, por incorporarle, por ahí puede venir que contradiga, entonces también muchas veces es cuestión de que las entidades entiendan que esas actividades las pueden ayornar también con ese plan de acción, digamos, teniéndolas prevenidas, entonces se evitan caer justamente en el 216, creo que el código así lo estipula, de que no pueda realizar esa ampliación si son actividades incluso fuera de la naturaleza para la cual se constituyó. Por ahí muchas Exacto. veces dicen, por ahí lo que abundan no daña, pero en este caso muchas veces suele ser al revés, justamente. Exacto. Es una aclaración también para que quede, incluso para quienes vean el día Sí. de mañana también este vivo, que lo tengan en cuenta. Otro de los errores que nosotros vemos, que advirtió Belu en el análisis que hizo, fue el tema del mal escaneo por un lado y errores de transcripción por el otro. Bueno, por un lado, tengan en cuenta que la documentación que ustedes suben es documentación que, o sea, que después vamos a inscribir y tiene que bastarse a sí misma y no puede estar desordenada, no puede estar mal escaneado o algo que no se vea o se vea borroso, porque eso después, una vez inscrito, se hace público y cualquier persona que lo quiera consultar lo tiene que poder ver de manera correcta. Entonces, esto va conformando un protocolo, no puede haber cualquier cosa inscrita en el protocolo, tiene que ser prolija. En el punto 1 habíamos hablado de la carga y descarga de documentación en los libros. Por ahí escanean o suben documentación de más a un mismo archivo. Por decirles, escanean el acta y la planilla de asistencia. Son dos cosas que van por separado. En el libro de asambleas van las actas de asamblea. Los padrones, los registros de asistencia van por otro lado. Por ahí es como que juntan documentación que a nosotros nos hace después imposible inscribir el trámite porque yo no puedo inscribir aceptaciones de cargo, que me queden inscriptas en el protocolo aceptaciones de cargo. Las aceptaciones de cargo van por otro lado. Por eso, cuando ustedes tienen que adjuntar documentación, hay ítems y tienen que ir siguiendo los ítems. Donde dice asamblea, la asamblea, donde dice lista, planilla de asistencia, la planilla de asistencia, donde dice padrón, el padrón. Lo mismo tiene que suceder con los libros. Entonces, por ahí muchas veces vemos cosas mal escaneadas, desordenadas o borrosas. Bueno, tengan en cuenta eso. Y por otro lado, el tema de los errores de transcripción, que es una consulta, todo el tiempo la hacen en el Facebook. Por ejemplo, me observaron que puse 37 asistentes en la asamblea, pero el registro de asistencia dice 23. Fue un error de transcripción. Bueno, hay errores de transcripción y errores de transcripción. No todos pueden salvarse de la misma manera. Tampoco voy a dar la solución acá porque, como les digo, no todos se salvan de la misma manera. Habrá que ver de qué tipo de error estamos hablando. Por ejemplo, si me dijeran, no, en realidad, no sé, no se aprobó el estado contable. No, en realidad sí se aprobó, fue un error de tipeo. Bueno, un tipo de eso no es, o sea, no lo puedo dejar pasar como un error de tipeo y que simplemente me pongan si se aprobó el estado contable o no se aprobó el estado contable. Hay cosas en esos errores de transcripción que implican tener que hacer una nueva asamblea y ratificar y rectificar todo. Lo que nosotros entendemos que es muy engorroso, porque hay entidades que tienen requisitos como
muy exigentes. Convocar con cierto tiempo de anticipación, publicar en una cierta cantidad de días en el boletín oficial. Entonces, por ahí, cuando hay este tipo de errores, genero, no sé, por ejemplo, están necesitando inscribir esta elección porque necesitan habilitar una cuenta, porque necesitan que les paguen algún subsidio. Pero como yo les digo, nosotros no somos malos y rechazamos porque queremos rechazar, sino que tenemos que ver que se cumplen los requisitos. Entonces, si hay errores de transcripción, los primeros que tienen que controlar lo que se transcribe son ustedes. El acta es firmada por el presidente, el secretario y 2 asociados que estuvieron presentes en la asamblea. El fin de esos 2 asociados para que firmen es corroborar que lo que se esté transcribiendo sea lo que haya sucedido en la asamblea y que sea correcto. Entonces, pasó por las manos de 4 personas. Tienen que hacer un análisis completo de la documentación que están trayendo. Revisen las planillas, revisen los padrones, revisen quiénes fueron las últimas autoridades que convocaron, porque ese tipo de errores, de esos errores de transcripción, pueden generar que tengan que convocar a otra asamblea, que tengan que esperar 30 días para convocar a la próxima asamblea, que tengan que publicar por 8 días en el boletín oficial, que es un montón de plata, que tengan que volver a tratar los temas y que más de uno no quiera. O sea, digo, se generan como muchos conflictos cuando tienen que ratificar o sea, ante estos errores de transcripción, que nosotros los entendemos y entendemos que es engorroso y que es costoso y que lleva tiempo, pero no depende de nosotros, sino de las reglas que ustedes se dieron cuando constituyeron la entidad. Entonces, lean para evitar esos errores de transcripción. Como otro de los puntos que nos generaban conflictos es el tema de la certificación, que generan muchos errores, son el tema de la certificación de firmas. Las certificaciones de firma, bien lo dice nuestra resolución, se puede hacer por escribano, por policía, por juez de paz y por una certificación bancaria, por banco. La más completa de las certificaciones siempre, o sea, digo porque uno lo ve siempre, no quiero decir que el resto de las entidades que les no mencioné no certifiquen bien, pero sí tengan en cuenta lo siguiente. Las certificaciones por escribano, el escribano que dice, da fe de que Gabriela Piatti con este DNI se presentó, le mostró un DNI, ella corroboró los datos de ese DNI, corroboró que la foto y la persona que trae el DNI sean la misma y firmó ante esa persona. Bueno, esa es una certificación completa. Cuando el escribano dice, Gabriela Piatti, DNI tanto, firmó ante mí, doy fe que firmó ante mí. Policía, banco y juez de paz, muchas veces, y estos son errores que vemos muy seguidos, hay un rulo de una firma, un sello que dice firmó ante mí y otro rulo con otro sello que dice que el cabo, no sé cómo dicen, de la policía, de la comisaría tanto, firma. Entonces, me están diciendo que alguien firmó ante ellos, pero no me están dando fe, como hacen los escribanos, de quién es ese alguien. Necesitamos saber quién es ese alguien. Porque a lo mejor fue Pablo, puso un rulo en una aceptación de cargos mía, y el policía viene y dijo, sí, firmó ante mí. Pablo firmó ante él, pero no yo que soy quien tiene que certificar la firma. Entonces, ahí es donde se producen los problemas. Siempre que vayan a comisaría, banco o juez de paz, pídanle que la certificación sea completa. O sea, mínimamente de esa certificación tiene que surgir el nombre, el apellido y el DNI de la persona que está haciendo la firma frente a ellos. Otro error, bueno, la falta de firmas, las aclaraciones de las firmas fotografiadas. Se permiten las firmas en los documentos, la firma digital o la firma hológrafa. Hay veces, y hemos visto documentos, en donde se recorta una firma digitalmente de un documento que tienen escaneado, se recorta y se pega en un Word. Eso no es válido. Eso no es firma digital. Eso es copiar y pegar. Imagínense, yo siempre digo,
tienen que ponerse de este lado. Imagínense que IPJ aprueba un trámite donde eligen autoridades donde hay este tipo de firmas. Y esa asamblea no existió. Y esa persona no aceptó el cargo. O sea, esa persona no forma parte de esa entidad. Entonces, nosotros no podemos inscribir eso. No es válido. Lo válido es la firma hológrafa o la firma digital, de donde nosotros podemos advertir como los datos de la persona que está firmando. Y otra cosa es el tema de la falta de firmas. No puede, como les decimos, nosotros hay, por ejemplo, en las fundaciones, la forma de saber si hay quórum o no hay quórum en una fundación es que me digan si hubo presente 4 personas, que estén las firmas y aclaraciones de las 4 personas. No pueden faltar las firmas y no puede faltar la aclaración de esas firmas. Y esos son errores también, como muy seguidos, que tenemos muy seguidos. Por último, no. Vamos por la... Sobre ese punto, Sí. un error muy frecuente, por lo menos que estoy advirtiendo en las últimas semanas, es la falta de firma, pero de las aceptaciones de cargo. Sí, exactamente. Las aceptaciones de cargo y las declaraciones tienen que estar. De todos, no únicamente de los Exactamente. titulares, de tanto autoridades titulares como suplentes. Exacto, es correcto. Tienen que estar las aceptaciones, las firmas y las aclaraciones de las firmas de todos, en todos los lugares en donde ustedes lo vean. Y también en las actas, porque otra de las cosas es eso, lo de las aclaraciones de firma. Por ahí vemos cuatro firmas, o sea, 4 rulos, pero no sabemos a quién pertenecen. Bueno, yo necesito poder corroborar el quórum de alguna manera. Entonces la forma es esa. Distinto en una planilla de asistencia, en donde tengo un listado de personas con su DNI y una firma al lado. Entonces yo entiendo que por renglón, si hay una firma, pertenece a ese asociado. Pero en las fundaciones no hay planilla de asistencia y sí tienen que venir las actas firmadas por quienes estuvieron presentes a los fines de yo poder corroborar el quórum. ¿Qué más teníamos en el listado? El Perdón. boletín oficial es un error bastante frecuente que estoy teniendo últimamente. Creo que, a ver, hago una aclaración ahí, Gaby, vos podés hacer Sí. cualquier cuestión. Creo que al margen de, la entidad tiene que tener en cuenta que al margen de que si tienen obligatoriedad en las publicaciones, sean en el boletín oficial, diario local, o cuestiones, por ejemplo, se da también en medios radiales o televisivos de las zonas, muchas veces en las localidades, siempre deben tener en cuenta lo que es el artículo 12 y el artículo 13 de lo que es la resolución 50, donde dentro de los requisitos también tienen que ser claros, dando la denominación social correcta, el día, la hora, la fecha y los órdenes del día a tratar, entre otras cuestiones, y también de manera precisa. Generalmente lo que nosotros recomendamos muchas veces es, porque suele pasar, de que la publicación tiene que ser por 3 días en el boletín oficial. A los plazos del cómputo del estatuto y de la publicación, siempre tienen que tener en cuenta que el día que sale publicado tiene que ser el último día, y el día de la asamblea, generalmente, y esto es una aclaración importante, el día de la asamblea no se toma para cómputo de esos plazos que requiere el estatuto. Muchas veces hay estatutos que dicen se tienen que publicar durante 3 días en el boletín oficial, vamos a esa aclaración general, y durante 8 días anterior a la asamblea. Siempre tienen que tener en cuenta que ese último día de los 3, al día de la asamblea tiene que haber 8 días en el medio, no va anterior. Siempre tenganlo en cuenta porque por ahí muchas veces dicen, sí, cumplimos los plazos, pero no tienen esa anterioridad. Son cuestiones, justamente como anteriormente había dicho Gabriela, son cuestiones que nosotros no solo tenemos que hacerla cumplir, sino que son los requisitos que ustedes nos requieren que nosotros les aprobemos en su momento con el estatuto. Eso es importante. Otra cuestión que muchas veces sugiero, y me pasa muchas veces con entidades que tengo periódicamente reuniones por esta cuestión, dicen, publicamos mal la sede social en el boletín oficial, el orden del día no salió completo, pusimos mal la fecha de los estados contables a tratar, bueno, pues dice, por ahí fue error del boletín o ustedes no podrían hacer caso omiso, y en realidad lo que
particularmente sugiero en este caso, e incluso con los chicos del área, es ustedes vean cuando sale la publicación en el boletín oficial, en el diario local y demás, qué cuestión, cómo salió publicado, cómo se está transmitiendo, digamos, esa publicidad del asociado, de que no lesione ningún derecho al día de la asamblea, que sepa dónde tienen que ir. Y si ustedes advierten que hay algún error de fondo que va a ser susceptible, que ustedes prevean que un asociado o incluso va en contra de su estatuto, bueno, si están con los plazos a tiempo, lo tienen que corregir. Pueden hacer una publicación, en este caso, si tomo siempre el boletín oficial, un ejemplo general, pueden hacer una publicación si por los tiempos del estatuto les permite hacer un edicto rectificatorio. Entonces, ustedes rectifican ese error a tiempo, sabiendo de que si está todo correcto, nosotros no podemos, lastimosamente, mandarlo a una asamblea nueva. ¿Por qué? Porque es un rechazo que no se puede subsanar diciendo, bueno, fue un error material de la publicación, no nos advertimos, no, es la entidad la que tiene que seguir esos requisitos. Eso por un lado. Otro punto también a tener en cuenta con esta cuestión de lo que es el boletín y las publicidades, si ustedes ven que muchas veces nos sucede que a ver, los estatutos viejos generalmente son que tienen diario en publicación de diarios locales o de la zona, y bueno, con el transcurso del tiempo ya no está más ese periódico, ya no está más ese diario. Bueno, lo que tienen que hacer, si ustedes ya están al tanto de esas cuestiones, es reformar el estatuto. Es el momento de reformarlo. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a requerir a esa publicación. Y ustedes nos van a decir después, y es consulta frecuente también por los reclamos en redes, no, porque el diario ya no está más, es una entidad vieja y demás. Bueno, son cuestiones que ustedes tienen que analizar, tienen que ayornar, justamente como anteriormente decíamos, si bien para constituciones, el estatuto lo tienen que ayornar en la realidad, porque ustedes el estatuto que nos requirieron, que nosotros aprobemos. Nosotros tenemos que hacer, exigir que se cumplan esas normas, esos requisitos, porque si no puede venir una sociedad y decir, no, bueno, pero no han publicado en el diario local y se pueden agarrar esas cuestiones para solicitar la impugnación de la Asamblea, como mediante había dicho Gabriela, o pueden haber conflictos internos que también trunquen la misma. Estas son cuestiones de gran panorama, digamos, para también tener en cuenta con el tema del boletín. No sé, Gaby, si querés agregar algo, cuestión a este punto que ha aclarado, pero son de los rechazos últimamente más frecuentes que tenemos y por estos motivos. Y por ahí la gente piensa que con un acto de comisión directiva puede subsanar estos errores que son de fondo y muchas veces lesionan, y tenemos muchas veces esos problemas internos, lesionan a asociados que sí tienen un interés importante dentro de la entidad y le estarían impidiendo ese derecho a participar de la asamblea o defender lo que él crea conveniente en ese momento. Y nosotros tenemos que hacer cumplir el estatuto en este caso. No sé si quería hacer algún pie a ese punto de la publicidad. No, no, para mí lo que dijiste estaba perfecto. Bien, después Perfecto. el otro punto que nos queda, bueno, el penúltimo punto, y ya entramos ahí en las consultas, es el tema del padrón de asociado. Tienen que tener en cuenta que el padrón de asociados siempre se tiene que confeccionar a la fecha del acto social que ustedes nos requieren que fiscalicemos, o sea, el día de la asamblea. Se entiende que para esa fecha hay un padrón depurado. Muchas veces nos pasa, y generalmente nos suele suceder muchas veces, que dicen, bueno, nosotros objetamos porque la entidad tiene más de 100 asociados y tenían 250 asociados en ese padrón. Y dicen, no, porque nos presentaron un padrón depurado, pero a la fecha esa de la asamblea se equivocaron del padrón, no era el correcto. Bueno, siempre tienen que tener en cuenta que el momento de presentarnos la documental, el padrón, primero tiene que estar en su comprobante de libro digital. Eso es, digamos, no objetables. Siempre tiene que venir con ese requisito, es exigible. A su vez, tiene que venir depurado, tiene que decir la categoría de asociado, si es activo, si es honorario, es adherente, porque también esa categoría es importante, porque por el estatuto, como bien en un principio Gabriela le explicó, nosotros nos fijamos cuáles son los requisitos que por estatuto y qué categoría debe cumplir el asociado que es electo en el cargo. Muchas veces puede ser que por estatuto tenga que es asociado activo y vitalicio, generalmente suelen decir algunos, y el asociado que está asumiendo el cargo es honorario, adherente o no tiene una categoría específica y no está cumpliendo la norma. O por ahí muchas veces nos suele pasar también que, por ejemplo, Gabriela Piatti es electa como presidente
María Belén Herrador como secretaria, vamos al padrón y ellos no están como asociados. Y muchas veces nosotros, y el código mismo, en el artículo 171 lo exige, que para ser miembro de la comisión directiva, la persona debe ser asociada. También está lo que requiere el estatuto, pero si el estatuto aún así no lo implica, que muchas veces en el estatuto viejo suele pasar, siempre está la ley, que es la base, y la ley exige que tiene que ser asociado. Después ustedes deben ver en qué categoría tiene que cumplir para que no viole esas normas internas que ustedes mismos han propuesto. Y a su vez tiene que venir firmado por el presidente y el secretario que estén a cargo al momento de la presentación. Esos son, digamos, en base al padrón, los tips y las cuestiones más importantes. Primero, ver y depurarlo de acuerdo al estatuto y después cumplir los ciertos requisitos justamente y las normas vigentes, que en este caso para el padrón muchas veces también es el tema de que no hay asociados que son electos y después nos dicen no, pero el tema es que nos olvidamos de poner el padrón. Bueno, estas son cuestiones que van a tener que tener en cuenta al momento de presentarnos la documentación de nosotros. Y después el último, sí, Perdón, con respecto a esto, lo que vos decías de los estatutos viejos y el padrón, he visto que hay en estatutos antiguos eh, cláusulas que dicen que para tratar determinado orden del día, por ejemplo, reforma de estatuto, tienen que tener cierto quórum. Si no depuran el padrón, por ahí no llegan a juntar a cierta cantidad de personas para poder tratar la reforma y modernizar, digamos, modificar y hacer los cambios necesarios en el estatuto. Por eso es tan importante que lean, como dijo Gaby, el estatuto social, ¿sí? Que lo adecúen, como dijo Pablo, y que traigan todos los requisitos, ¿sí? Teniendo en cuenta la realidad actual de la entidad, ¿sí? Sí, nos pasó en un caso particular, justo era de unos bomberos voluntarios, en donde el número de asociados en el padrón es altísimo, y tienen específicamente, por ejemplo, no recuerdo ahora cuál era de los bomberos voluntarios, pero tienen una cláusula dentro del estatuto en donde decía que para poder modificar el estatuto tenía que estar presente más del 50% del padrón. No sé, era un padrón de 3.000 personas y de la asamblea asistían 50. Entonces nunca van a poder modificar su estatuto. Entonces también eso, lo que decís vos, es importante saber las categorías, a los fines del quórum y demás, pero también es muy importante en los estatutos viejos, me desvío un poco del tema, pero es muy importante en los estatutos viejos, eh, revisar si esas cláusulas que se pusieron hoy les sirve. Y lo mismo que los estatutos viejos y los nuevos que están confeccionando, revisar por cuál es el fin de tener esta cláusula de determinada manera. ¿Cuál es el fin de ser tan restrictivos con algunas cláusulas para la elección de autoridades, para la convocatoria de asamblea, para la reforma de estatuto? O sea, revisar si estos requisitos por ahí tan exigentes son necesarios y reflejarse ante qué situaciones se van a encontrar, de la posibilidad de pensar en qué situaciones se van a encontrar a la hora de aprobar esos estatutos, ¿no? Decir, a ver, bueno, ¿qué pasa si queremos reformar el estatuto y no tenemos la cantidad de personas que necesitamos para poder reformarlo? ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, no sé, tienen un requisito muy alto, muy elevado de quórum para la reforma del estatuto, en un estatuto en el que dice que las autoridades van a ser 14 y de pronto me encuentro con que no hay gente que quiera participar de la comisión directiva, revisora de cuentas, y bueno, y el número de personas, no quiere participar nadie. Tengo 5 comprometidos a participar, el resto no quiere participar nadie. Entonces, no voy a poder reformar el estatuto, no voy a poder elegir autoridades. Hay veces que se encuentran como en estas lagunas que no pueden salir porque en estos bucles que no pueden salir por esto, porque la gente se dicta estatutos muy complejos. exacto, exacto. Y ahora el último punto es bueno, que ya es bastante más complejo y este sí ya es una cuestión material recurrente directamente en lo que es en el área, es el tracto registral. Eh,
y Exacto. tracto sucesivo. Es una cuestión, a ver, en la resolución 74 creo que es el artículo 43, pero a ver, ya te digo, a ver, dame un segundo, que eso nosotros lo tenemos estipulado 47, perdón. Siempre tienen que tener en cuenta el tracto registral de que las entidades muchas veces nos traen, voy a un ejemplo al aire, tenemos una asamblea en el 2022. Se presentó ante IPJ, se rechazó por cuestiones formales, ni siquiera vamos por cuestiones de fondo. La entidad entendió que esa asamblea estaba rechazada y por ahí por un mal entendimiento de lo que es la cuestión legal, técnica, hacen una asamblea aparte, nueva, y la asamblea fue presentada a IPJ, fue un objeto de fiscalización. Nosotros ya estamos al tanto de ese acto social y hoy nos traen una asamblea nueva y nosotros vemos que, primero, las autoridades electas no coinciden y no son congruentes con las que fueron electas en ese 2022 y hoy en el 2025 nos eligen una nuevas autoridades. Por ejemplo, las que nos convocan, las autoridades convocantes, tampoco son las electas en esa asamblea rechazada y no nos hacen mención de la misma. Siempre tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, pongo una asamblea con elección de autoridades, porque es la más compleja y es la más frecuente en esta cuestión del tracto. Siempre tienen que tener en cuenta que las asambleas, si bien pueden ser rechazadas y son por ahí rechazadas por IPJ, no nos causa ninguna alegría, al contrario, nos gustaría que salga todo inscripto. Ujú. Desde el momento que las cuestiones de los órdenes del día, balance, elección de autoridades o reforma de estatutos son aprobadas en la Asamblea entre las partes intervinientes de manera privada, la Comisión Directiva de la sociedad, ya surge un efecto para ellos. Para ellos ya son válidos. Si bien no se inscriben en IPJ, la inscripción en IPJ es para causar una probabilidad hacia terceros interesados, es esa publicidad registral. Pero para las partes, por ejemplo, salimos electos Gabriela Piatti, María Belén Herrado del Pablo Masucci, como presidente, secretario y tesorero, se presentó a la asamblea entre el órgano de Contralor, el órgano lo rechaza. Bien, ahora yo voy a la que es la consulta de estado de IPJ, vamos a tener que Gabriela era la secretaria, Belén era la tesorera y Pablo el presidente. Y en esta nueva asamblea había sido al revés la elección. Bien. Entonces la gente por ahí muchas veces entiende que esa asamblea quedó, a ver, la dan muchas veces por entendido que no tuvo, la palabra que nosotros muchas veces usábamos era que no tenía, había sido, como era cuando anteriormente hubo una época donde nosotros le decíamos que no tenía inscripción, que había quedado con ineficaz. Esa era la palabra. Que era una asamblea ineficaz. Y en realidad, las autoridades ya habían sido electas. Entonces, lo que deben hacer en este caso es, van a hacer una asamblea nueva, que los convocantes sean las últimas autoridades electas en esta asamblea rechazada. A su vez, ratificar el acto social, en este caso, darlo con sentido, y de última, si necesitan modificar la elección, la rectifican, o en su caso la ratifican y eligen nuevas autoridades. Pero es importante que no den por sentado que esa asamblea no tuvo un efecto y tampoco puede quedar susceptible de inscripción. O sea, deben dar el conocimiento, siempre ratificarlo en este caso si compete. Creo que es lo más importante en esta cuestión del tracto sucesivo. O sea, no deben quedar actos susceptibles de inscripción en el medio. Siempre se tiene que tener un orden relacionada y concatenada de los actos registrales, en este caso, también conforme a lo que es el artículo 46 de la resolución, que en cuanto a las fiscalizaciones que nosotros tenemos y que ustedes nos presentan y estamos en conocimiento. No se puede dar porque la asamblea no existió. Eso es una cuestión a grandes rasgos. Gaby, si querés agregar algo, No, 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 no. Está perfecto todo lo que dijiste. Está bueno. Está bueno y también lo que está bueno es que esto queda grabado. Entonces ustedes van a poder acudir a esta información en el top 10 que hizo Belu de las cuestiones por ahí que más se consultan y que más rechazo generan. Así que bueno, van a poder acudir a esta información la cantidad de veces que ustedes quieran porque queda grabado. Para que los vean, para que lo analicen, para que lo escuchen, para que se lo hagan escuchar a, no sé, veo que hay profesionales acá que se los hagan escuchar a los clientes para que sepan cómo se trabaja en IPJ. perfecto. Sí, en ese sentido, por ejemplo, Jerónimo dice excelente Pablo y Gaby, así que les agradece por exponer, digamos,
estas Gracias, consideraciones gracias. a tener en cuenta de errores muy frecuentes para que evitemos posibles rechazos. Yo creo que si hay conocimiento de lo que tenemos que evitar, es mucho más fácil presentar los trámites correctamente y como vos dijiste, Gaby, y Pablo también, sacarse las dudas por los canales de atención que hay que están disponibles siempre es la mejor opción. Sí, Antes de de hecho, Jerónimo, previo a que nosotros entremos al vivo, había hecho la consulta por el Facebook y está buenísimo que se haya sumado al vivo porque así le podemos contestar como de manera más clara. Está bueno que por ahí podamos arrancar con la pregunta de él. No se La ve, idea, ¿quieres aclarar algo más? Sí, iba bien, a decirle a los usuarios que nos están viendo ahora, que son 4 en Facebook, que vamos a arrancar con la ronda de preguntas. En principio, la única consulta que tenemos es la de Jero, así Bien. que tanto a Ale, o- a la biblioteca y a los bomberos voluntarios de Cosquín, si quieren ir consultando respecto a lo que nosotros mencionamos al inicio de la reunión sobre rechazos frecuentes o algún caso que tengan, aprovechen, déjelo por escrito porque la extensión del encuentro va a depender de la cantidad de dudas que haya. Dicho eso, vamos a la si consulta. querés, Gaby, pasamos, y Pablo, a Sí. la consulta. Pasamos. Hago una aclaración importante. Yo creo que, bueno, más allá de todo, justo los puntos que hemos dado, veo la consulta de Jero, estuve viendo el caso particular de última, después voy a leer la parte que compete a la cuestión general, que es lo que va a quedar Ujú. grabado, y de último recurso podemos hacer una reunión de Que manera es un privada. caso, que además es un caso que nos puede servir como Porque para hablar justo un todo poco lo de que fuimos explicando, estaba viendo incluso la resolución que compartió en su momento el rechazo y básicamente justo dio con casi todos los pies que hemos explicado en esta esto. cuestión. Dice, bueno, dice Jerónimo, dice, hola, buen día. Justamente decía que de Facebook le habían aconsejado entrar al vivo, que se ha sumado, genial. Dice, no, dice, de acuerdo a la consulta, dice, primero lo voy a desgranar a la consulta de una manera a ver que se pueda entender. Ujú. Dice, de acuerdo a la consulta que realiza, dice, primero deben limpiar el padrón, sacando a los fallecidos y que los electos no tienen más vínculo con la entidad. Después que las últimas autoridades electas convoquen una asamblea que ratifique y rectifique según corresponda a todo lo actuado y no incueste a la entidad. Esa es una aclaración que él hace. Y ahora viene la pregunta, dice, ¿debo aclarar a la nueva asamblea que ratifica y rectifica qué autoridades electas en 2021 y 2022 murieron y otras se fueron al extranjero y nada más? Esa es la primera pregunta, lo voy a desgranar en dos En partes. realidad, voy a aclarar que el caso de Jerónimo era como una entidad justamente que no estaba al día, que tenía algunas actas presentadas y rechazadas, y bueno, y hoy de esas actas presentadas y rechazadas había gente que había fallecido y otras que ya no residen en la Argentina, o sea, ya no tienen más vínculo con la entidad. Entonces, la pregunta de él era si podían hoy hacer una asamblea 2025 y como subsanar esos errores o esas cuestiones. Entonces, lo que nosotros le dijimos era que para mí lo primero que tienen que hacer es depurar ese padrón, justamente. Siempre lo deben hacer, debe estar periódicamente controlado ese padrón y más a la hora de tener que presentarlo por la realización de una asamblea. Entonces, lo primero que tienen que hacer con ese padrón es sacar a las personas que están fallecidas, sacar a los accionistas, ¿qué estoy diciendo? A los asociados que ya no tienen más vínculo con la entidad, porque se fueron, porque dejaron de pagar la cuota. Tienen que depurar ese padrón para que les dé el número real de asociados que tienen. Si tienen asambleas presentadas con anterioridad que fueron rechazadas, si bien esas asambleas no son oponibles frente a terceros, o sea, no vamos a poder pretender que un tercero reconozca que tal persona es el nuevo presidente porque no está inscripto, porque no es información que hoy sea pública, pero sí lo es para quienes conforman la asociación, la entidad. Entonces, no pueden ignorarlo. Quienes forman parte de la entidad no pueden ignorar que hay una nueva autoridad. Entonces, como nosotros le dijimos, las últimas autoridades electas, no las últimas inscritas. O sea, ustedes hicieron una asamblea en donde eligieron nuevas autoridades. Esas autoridades para los asociados
es válida. Entonces, esas autoridades que los asociados eligieron son los que hoy tienen que venir y convocar a la asamblea. Claramente que cuando yo vea quienes están convocando y lo que surge de la consulta de esta situación no me va a coincidir, se me va a prender una alerta y voy a decir, como estudiante del expediente, voy a ver, se me va a prender una alerta y voy a decir, ¿por qué están convocando a estas personas? Bueno, de la asamblea va a surgir con claridad, y eso es lo que sí tiene que estar aclarado, porque esto es lo que ustedes tienen que transmitirle a los asociados. Bueno, hoy nos reunimos a ratificar la asamblea del 2021 y del 2022. Estas asambleas se realizaron, se presentaron ante IPJ, pero no se inscribieron por este problema, por este problema, por este problema. Por eso hoy las venimos a ratificar y rectificar. Estas autoridades que se eligieron en el 2021, hoy ya, o sea, ya fueron pisadas por las electas en el 2022, por ejemplo, no sé. Entonces hoy venimos a ratificar esta elección. No hace falta que me digan que de esas autoridades, o sea, no hace falta que surja de la asamblea qué autoridades esas que fueron electas fueron fallecidas o no. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Cualquier elección de autoridad van a tener que acompañar una aceptación de cargos. Bueno, si esa aceptación de cargos hoy no la pueden obtener porque hay una persona fallecida o porque ya no tiene más vínculo con la entidad, van a reemplazar esa aceptación de cargos por una declaración jurada del presidente de la entidad, de la máxima autoridad, te diciendo, bueno, de esta persona no puedo obtener la aceptación de cargo porque falleció, de esta otra no tiene más vínculo con la entidad, de hecho ya no me sale más en el padrón. Esas cosas nos las van a ir aclarando dentro de lo que son las aceptaciones de cargo. Y claramente que van a tener que elegir autoridades o van a tener que generar los reemplazos o inscribir los reemplazos que se sucedieron a lo largo de este tiempo en que no se inscribieron ninguna autoridad, ¿no? O sea, que no se inscribieron estas actas. Todo lo que sucedió desde lo último inscripto hasta el día de la fecha, si implica que sea inscripto o si implica que sea conocido por IPJ, lo tienen que traer y lo tienen que inscribir. Actas de comisión directiva donde se modificaron la sede, acta de comisión directiva en donde se realizó algún reemplazo de alguno de los miembros. Todo eso que estuvo en el medio entre lo último inscripto y la fecha actual, tienen que traerlo para que nosotros podamos asentarlo. Todas esas modificaciones tienen que estar. Entonces, por eso te digo, sí tienen que aclarar que van a ratificar asambleas y el por qué lo están haciendo. Y después tienen que traer todo lo otro que está en el medio. Después, Exacto. sí. El resto de la consulta, digamos, es más particular el caso de Última Belén con los datos que incorporó Jero en la consulta por Facebook, más los expedientes que tenemos de Última, podemos de manera privada coordinar una reunión con él. Porque es un caso complejo, porque veo que Sí. traen asambleas truncas del 22 y del 21, es evidente que quieren regularizarlo con una nueva asamblea, pero muy puntual, si bien la mayoría de del rechazo de la última asamblea que estuve viendo en la resolución es mucho de lo que hablamos, de los 10 puntos que explicamos, es ver el caso particular, es importante, sí, hago una aclaración general para que vayan teniendo en cuenta, igual Jerónimo como el resto de los asociados, cuando quieran regularizar una entidad, cuando tenga asambleas tan viejas, digamos, de tantos años para atrás, si se pueden autorregularizar, aunque sea con las últimas autoridades electas en esa asamblea, ver con que sea conseguir el quórum mínimo por el estatuto, el quórum legal para la nueva convocatoria. Esto lo doy a tips general, siempre para la autorregularización, a evitar una comisión normalizadora, pero Belén, cualquier cosa de ir tomándole los datos de la consulta que hizo por Facebook. Ahí pasó, bueno, los expedientes y de última coordinamos una reunión para ver ya el caso puntual y poder dar una mano y que puedan regularizarse tranquilamente, que es la idea más que nada. Ahí, en ese sentido, Jero ya pasó todos los datos, así que Genial. le vamos a decir que se quede tranquilo, que no va a ser inmediatamente ahora, sino después del vivo. Vamos a coordinar la disponibilidad de los agentes y le vamos a trasladar con esos datos que nos pasó de mail el turno para la reunión con el área técnica para ver en particular su caso. ¿Sí? Perfecto. Incluso. Nosotros hace Bueno, poquito hicimos un vivo que también creo que quedó grabado de bomberos voluntarios, en donde hablábamos de esto, de cómo regularizar tu
tu entidad. Por ahí a lo mejor eso también les puede servir. Por ahí es un buen vivo para repasarlo. Igual que con estos primeros 10 puntos. Me parece que es por Importante. ahí bueno que lo sepan para poder repasar esas cosas. Genial, genial, genial. Genial. Sí, no sé si hay más consultas. No sigo la consulta de Jero porque ya va muy puntual el caso. Es una aclaración, digo, Sí. porque ya Hubo el una caso, levantada de mano de los bomberos sí, voluntarios, no sé de si lo tenían. Cosquín creo que fue. Si quiere Sí, consultar algo, que pase la consulta. sí, eso tengo claro. Hay dos consultas más, no sé si no se actualizó A ver, el- sí, perdón, sí, perdón, ahí está. abajo, no, lo que pasa es que yo puse una foto ahí, pero Me quedo, sigo. tenemos de los bomberos voluntarios de Cosquín y de Maribel. Maribel. Perfecto, vamos por orden. Perdón, dice bomber. Pablo, Sí, si querés, mientras ustedes lo van procesando, yo le voy contestando a Jero una última duda que dijo sobre los vivos. sí, sí, sí. Pero nos pregunta, así aclaramos para todos, ¿los vivos están cargados en Facebook? Ahí, así los veo. Sí, Jero. Y para todos los que están en la sala, yo al final del encuentro les voy a pasar un mensajito, ¿sí? Que va a tener el enlace de la grabación de este encuentro. Entonces ustedes van a poder ver todas las respuestas de los agentes de forma sincrónica, ¿sí? Y poder repasar cada uno de los puntos y las sugerencias dadas, ¿sí? Ya sea para la respuesta puntual de su caso o sobre las 10 causales frecuentes de rechazos que tratamos al principio del encuentro, ¿sí? Así que lo puedo compartir ahora en todo caso, así no esperan hasta el final y se lo van guardando, pero sí, ya está publicado en el muro porque lo estoy transmitiendo en directo al encuentro. También para que tengan en cuenta, mientras vamos procesando las dos consultas que tenemos, eh, recuerden tener a mano un bloc de notas o un Word o un doc en Google, algo que les sirva para poder ir dejando la información. Todo lo que nosotros colocamos en el chat de Zoom está, ¿sí? En nuestra página web ipj.cba.gov.ar. No obstante, está ordenada en función a las aclaraciones que fuimos haciendo. Es importante que se guarden todos los instructivos que les sean de utilidad para poder verlo posteriormente. Así que copien y peguen porque cuando van a salir de la reunión el chat va a desaparecer, ¿sí? Así que dicho eso, sí, Pablo, si querés te doy paso para que continuemos con las consultas. Dale, genial. Bueno, vamos con la consulta de los bomberos voluntarios de Cosquín. Dice, bueno, hola, buen día. Tenemos próximo una asamblea extraordinaria donde se modificará el estatuto social. Uno de los ítems a tratar es la modificación de espera del quórum, donde antes de una hora y si no se llega al quórum se inicia la asamblea. La modificación sería reducir ese tiempo de espera a media hora. ¿Es factible ese cambio? Lo voy a dividir en dos la consulta en este caso. Sí, perfecto. Sí es factible hacer eso. No necesariamente entre primera y segunda convocatoria tiene que haber una hora. He visto estatutos con 30 minutos de espera entre primera y segunda convocatoria. Es factible. Genial. Y la segunda consulta, está buena para tener en cuenta también, la leo. Dice, es respecto al monto máximo de inversión sin necesidad de licitación. ¿Es factible fijar dicho monto al precio del litro de nafta super para que este monto se vaya actualizando sin necesidad de modificar el estatuto? No, me excede la consulta. En realidad, yo entiendo que si quisieran, o sea, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Todas las inversiones o los gastos que quiera realizar la comisión directiva, que sea un monto significativo en comparación con el patrimonio o que nosotros consideremos que es un monto significativo para el tipo de entidad. No se puede fijar un parámetro. Por eso los estoy diciendo así medio ampliamente. Todo lo que signifique, ya les digo, un gasto, una erogación, una inversión por parte de la comisión directiva, o sea, de la entidad decidida por la comisión directiva de un monto significativo, va a tener que pasar por la asamblea. Y van a ser
los asociados, los que le aprueben o no aprueben de esta inversión. Con respecto a esto, de necesidad de licitación, no, eso ya nos excede a nosotros. Con respecto a lo de las licitaciones, no estaríamos, yo no puedo corresponder esto. Esto sí lo que les puedo decir es esto. Cuando las entidades, porque de hecho hay un artículo en la resolución, en donde se determina, la resolución 50, en donde se determina que determinados actos, ya sean que impliquen una erogación significativa, van a tener que ser aprobados por la asamblea de socios. No lo pueden hacer libremente la comisión directiva sin su permiso. Es lo único que podría decir respecto a la pregunta que están haciendo. Perfecto. Y vamos entonces con la segunda consulta. Está dividido en dos. Esta, Bel, te la leo, si la querés tener en cuenta. Dice Maribel, dice, la divido en dos, dice, hola, buen día, dice, me gustaría saber los tiempos aproximados de aprobación de autoridades de una asociación civil en este caso, dado que ha pasado un tiempo expresado desde la presentación del mismo. Nos pasa el número de trámite, ahí Belén, si querés hacer una agregación y seguimos con la Y segunda parte de la consulta. a esa primera parte de la consulta, verificamos el trámite que nos compartiste, Maribel, y el trámite ya tiene resolución, ¿sí? Siempre vas a poder, a todos en general, para que les sirva a todos la respuesta, siempre van a poder consultar el estado del trámite desde ese enlace que les acabo de pasar, ¿sí? Consulta suac.cda.gov.ar, ¿sí? Cuando el trámite en la hoja de ruta dice archivado, implica que si ha pasado en otra instancia por el área técnica, ya se ha emitido resolución. ¿Dónde ustedes van a encontrar la resolución, ya sea de aprobación o de rechazo? ¿Sí? Depende que el resultado de la fiscalización de los agentes técnicos. Lo van a encontrar en la sección Mis comunicaciones del CIDI de la persona que haya ingresado el trámite, porque les va a llegar la notificación con esa resolución. Y si no lo encuentran ahí, supongamos, siempre va a estar, porque son trámites de portal de trámites, las asociaciones civiles y fundaciones normalmente, si el trámite ingresa por ahí, siempre va a estar en un plazo de 60 días en la bandeja de finalizados de la persona que ingresó el trámite. Entonces tienen dos opciones para descargar la resolución: desde las notificaciones del CIDI o desde el portal mismo, siempre que inicien sesión desde la persona que cargó el trámite, ¿sí? Lo van a poder buscar por denominación de entidad desde su sesión y van a poder descargar el mismo. Así que en ese sentido, Maribel, consulta la, la bandeja de finalizados, ¿sí? De la persona que haya cargado el trámite y vas a poder descargar ahí, ¿sí?, la resolución de rechazo. En caso de que no puedas, tengas algún inconveniente con cualquiera de estas opciones que te dimos, contáctate a nuestro Facebook en la opción 1, que implica cargas en el portal de trámites o mesa virtual, y te vamos a ayudar. Si no se puede resolver, por ejemplo, desde el chat, generamos una reunión, ¿sí?, con nosotros para poder, para que vos puedas descargar. Y si no Igual, sí. perdóname, Belu, igual de todos modos, en este caso en particular, mientras ustedes hablaban, buscamos el trámite y en este caso en particular, los errores son errores de Formalidad. sí, formalidades, está rechazado porque tanto el acta de comisión directiva como el de asamblea y el padrón no vienen descargados en sus respectivos libros digitales. Entonces, por ahí revisen el chat que Belu estuvo pasando al principio del vivo, los instructivos de cómo subir y cómo descargar documentación de los libros digitales, cómo asociar al representante de la máxima autoridad a la sociedad, cómo generar como representante legal a los fines de poder acceder a los libros y demás. Lo único que tiene este trámite son cuestiones formales. Es que faltó que estos documentos vengan en sus respectivos libros. Entonces, en este caso en particular, pueden reingresar el trámite utilizando el mismo número, referenciando el expediente que fue rechazado,
van a volver a subir se les va a venir como la precarga que ustedes habían hecho, con la información que ustedes utilizaron, y van a poder volver a subir la documentación que se les está solicitando, y una vez que lo ingresan, lo ven en el área y saldrían medianamente rápido. Exacto. Perfecto. Pero en caso de que quieran tener la resolución, porque nosotros se la enviamos, tienen esas opciones, Maribel, pero si no podés descargarla, no dudes en contactarte, como dijo Gaby y Pablo, al Facebook. La opción es 1 para que podamos ayudarte y atendemos de 8 a 18 horas. Así que mientras incluso estamos respondiendo la segunda consulta o después, mejor del vivo, marca la opción 1 y te ayudamos en el proceso, ¿sí? Sí. Efectivamente. Y la segunda consulta que nos eleva Maribel, a ver, me corrijo porque por ahí puedo decir tu nombre, está bien, está correcto, Maribel, dice, si una autoridad se inscripta en IPJ, luego la misma no puede cumplir su rol y lo suplanta una autoridad también inscripta, ¿es necesario subir esa acta con esta situación? Ejemplo, el tesorero es cubierto por el protesorero. Sí, es correcto. Maribel tiene que inscribirse en esta situación. Si hay una renuncia, si hay un fallecimiento, si hay algo ¿qué les diría? Si fuera como una licencia extendida, también podría pedirse. Y digo extendida, y lo digo medio dudosamente porque, por ejemplo, voy a aclarar el por qué dije esto. Conformamos la comisión directiva, Pablo, Belén y yo, y lo tenemos a Jerónimo como suplente, en donde mi estatuto dice que el suplente, este vocal suplente, puede reemplazar a cualquiera de nosotros, en casos de impedimento, de ausencias y demás. Bueno, tenemos que convocar a una asamblea y yo estoy de viaje. Según mi estatuto, Jerónimo puede reemplazarme a mí. Entonces, yo, yo estoy de viaje justo ese mes en el que se hizo la asamblea. No es que esté en una licencia por enfermedad, en donde voy a estar mucho tiempo ausente, o no se trata de una renuncia, o no se trata de un fallecimiento. Es simplemente esto, se tiene que hacer una reunión y yo no estoy presente. Entiendo que Jerónimo podría reemplazarme, podría aparecer en esta reunión, y en donde debe quedar claro para los asociados o para los restos de los restantes miembros de la comisión directiva que Jerónimo lo hace en reemplazo mío por esta ausencia, a los fines de poder tener quórum en esta reunión y por esta ausencia que tengo yo. Yo entiendo que esa suplencia no necesita ser inscrita. Pero si tiene que estar expresada. O sea, porque si después de acta tienen que presentarla en IPJ, IPJ va a decir, pero ¿por qué aparece Jerónimo si Gabriela es la que está en la comisión directiva? Si Jerónimo es suplente. Bueno, tiene que surgir de la lectura del acta. Recuerden que la documentación tiene que bastarse a sí misma. No necesito tener que acceder a otro documento para entenderlo. Entonces, simplemente en esa acta van a decir que se encuentran presentes Belén y Pablo en los cargos que corresponden, y Jerónimo lo hace en representado, o sea, lo hace supliendo la ausencia de Gabriela Piatti en tal cargo, solo de manera como momentánea para este acto. Ese reemplazo no se va a inscribir. Pero si son reemplazos permanentes, por fallecimiento, por renuncia, eso sí se tienen que inscribir. Y sí van a tener que hacer, conforme lo que dice el estatuto, un acta de comisión directiva o asamblea, dependiendo de lo que diga su estatuto, en donde se designe, conforme estatuto, quiénes van a reemplazar. Por ejemplo, por decirlo, el protesorero pasa a ocupar el cargo del tesorero, y un vocal titular pasa a ocupar el cargo del protesorero, y un vocal suplente asume como vocal titular, a los fines de que quede la comisión directiva como corresponde, según estatuto. Entonces, sí, la respuesta es sí. ¿Tengo que inscribir esas actas de modificación? Sí. Cuando esas modificaciones de autoridades son de carácter permanente, o licencias como de mucho tiempo, por ejemplo, que van a estar un año ausente, de los 3 que a lo mejor tienen, sí deberían
inscribirse esas modificaciones. Eso. Y siempre teniendo en Mm. cuenta que esa modificación de autoridad debe cubrir el quórum mínimo para tener el reemplazo. Si ustedes ven que la entidad, aún asumiendo los titulares y los suplentes en su reemplazo, no van a poder sostener el quórum mínimo y legal, van a tener que ver cómo prevé el mecanismo estatutario, en este caso, y llamar de última a su correspondiente asamblea para la elección correcta. En este caso, generalmente hay algunos estatutos que tienen previsto que, por ejemplo, la Comisión Revisora de Cuentas puede llamar a esa asamblea extraordinaria dentro de un plazo no mayor a 6 meses, generalmente suelen decir. Doy un ejemplo de algún estatuto para poder cumplir esa cefalía dentro del quórum. Eso es importante siempre también a tener en cuenta a la hora de hacer esa modificación y subir escalonadamente esos reemplazos, siempre sostener el quórum mínimo. Exacto. Bueno, acá también añade lo siguiente, dice, ¿y de qué manera se inscribe? ¿Dentro de renovación de autoridades o el cargo de tesorería se tendría que indicar reemplazo por X cantidad de tiempo? Dice, y si no conoce el tiempo es por cuestiones de salud. Bueno, primero que nada te diría que hay que leer lo que dice tu estatuto respecto de cómo van a hacerse estos reemplazos. En función de eso, ver si se puede hacer por acta de comisión directiva o si corresponde hacerlo por asamblea. Si tenés suplentes que van a reemplazar a los titulares, se hace por acta de comisión directiva. O sea, se reúne la comisión directiva y expresa. Tal persona tiene que abandonar el cargo por esto y se va a elegir a esta nueva persona. Con respecto a lo del tiempo que vos decías, o sea, no se va a elegir a esta persona, la va a suplantar quien corresponda por estatuto. Y con respecto al tiempo, bueno, en este caso en particular, o sea, si fuera un reemplazo de carácter permanente, es hasta culminar el mandato del que está reemplazando. Si fuera un reemplazo que no sabemos, como dicen acá, porque por ejemplo es cuestiones de salud y no sabemos cuándo va a poder volver a incorporarse, manifestaría eso, que por ahora, o sea que en principio sería hasta culminar el mandato, pero que en algún punto podrían volver a traer un acta de comisión directiva en donde, así como reemplazaron, lo vuelvan a incorporar. ¿Me explico? Porque de hecho ya hemos tenido casos de estos, en donde una persona justamente se inscribió un reemplazo de un miembro por estas cuestiones, o sea, sin saber un poco el tiempo en el cual iba a tener que estar ausente, entonces se lo reemplazó por otro de los miembros de la comisión directiva suplente, y luego trajeron una nueva acta de comisión directiva en donde decían, esta persona vuelve a su cargo y el anterior vuelve al otro cargo. También lo van a hacer por el tiempo que dure. Nosotros, por una cuestión de sistema, lo vamos a poner por el plazo de duración del cargo. O sea, si Pablo viene a reemplazarme a mí y me quedan un ejercicio y medio por reemplazarme, será hasta que finalice. Después, si hay cambios en el medio, se inscribirán y se corregirán como corresponde. Efectivamente. Es así. Y es importante agregar de que no se pueden hacer elecciones de autoridad cuando hay un reemplazo por una modificación por comisión directiva, porque nos pasan en casos que viene la comisión directiva y designan a personas asociadas que no fueron electas por la asamblea dentro del órgano. Se puede hacer, sí, siempre y cuando sea por la asamblea que los designa y que los elige, asamblea o reunión en este caso. Pero en el caso de las asociaciones civiles, que bastan de una asamblea, que es el órgano de gobierno de la misma, no pueden designar por una modificación de autoridades, por acta, por una reunión de comisión directiva, designar asociados que no fueron aprobados mediante su asamblea Exacto. correspondiente. Es Esto que importante. dice Pablo es, en el acta o sea, nosotros elegimos autoridades, titulares y suplentes en una asamblea. Estos suplentes se eligen justamente con esa función. En el caso de que un titular no pueda, asume el suplente. Entonces, este reemplazo, o sea, ya es como que la asamblea le dio el ok en el momento de la elección, le dio el ok a la comisión directiva de si falta alguno de los titulares, estos suplentes pueden reemplazarlos. Pero, supongamos que no tenemos con quién reemplazar esta autoridad, no puede la comisión directiva por sí sola decidir un X va a venir a reemplazar al prosecretario. No.
cuando no tengamos con quién reemplazar a un titular, si no hay un suplente, la comisión directiva no lo puede decidir y sí o sí van a tener que convocar a una asamblea para que sea la asamblea que decida a quién van a nombrar en reemplazo de esa persona. Exacto, sí lo aclaré porque también se da mucho en Sí, el caso de modificación de autoridades o incluso asambleas propias que traen esa modificación y eligen fuera de la asamblea correspondiente. sí, o por ahí en asambleas en donde te renuncian todos los suplentes y algún titular, entonces Es el no te momento de puedes tratarlo en cubrir esa ese misma asamblea. cargo. Exacto. Ujú, Así sí, que una aclaración importante. Cualquier cosa, si surgen más dudas, nos lo van sugiriendo por Facebook incluso. Nosotros lo vamos respondiendo. perfecto. Bueno, creo que estas eran. Sí, Bien. eran todas las consultas y ahí Maribel nos dice muy claro, gracias, así que le quedó clarísimo todas las respuestas. Alejandra nos dice, gracias a los tres, hoy no tengo preguntas, pero siempre muy útiles los vivos, así que gracias Ale por los comentarios. La biblioteca, perdón, los bomberos voluntarios de Cosquín dicen que muy claro, muchas gracias, así que pudieron satisfacer, digamos, sus consultas. Nos quedaría únicamente pendiente la coordinación del encuentro de Jero. En ese sentido, le pedí a Jero que ahora nos escriba por Facebook, así ya coordinamos la reunión con el área. Así que, Jero, contáctate, así ya podemos mandarte toda la información referida a tu caso. Respecto a la grabación, les acabo de mandar en el chat de Zoom, ¿sí? Dos enlaces. El primero, la grabación de este encuentro para que puedan acceder a todas las consideraciones hechas por el área respecto a los rechazos frecuentes y a sus casos particulares, ¿sí? Van a poder verla desde ese enlace. Si nos están viendo sincrónicamente, van a ver que está en el muro colgada. Facebook tiene una configuración, ¿sí? Que es de la empresa, no nuestra, de que los vivos van a durar 30 días, así que va a estar disponible durante 30 días hasta que se haga la migración a YouTube, al canal de YouTube de IPJ. Así que aprovechen a poder verla en este periodo de tiempo. ¿Sí? Dicho eso, para que sepan, con Pablo y con Gaby ya hicimos la calendarización de los próximos encuentros en vivo, así que anoten, van a estar disponibles los lunes 8 de septiembre y 22 de septiembre a las 10 de la mañana en esta misma sala de Zoom, ¿sí? Y no sé si todos han visto el muro de Facebook de IPJ, pero para quienes no lo hayan visto y tengan algún conocido o sean parte de un centro de jubilados, nosotros tenemos una Ujú. capacitación que vamos a dar, ¿sí? Desde el área de asociaciones civiles y fundaciones, este miércoles 27 de agosto, ¿sí? A las 10 de la mañana de forma presencial, en el Ministerio de Economía y Gestión Pública de Córdoba, ¿sí? Que está ubicado en Concepción Arenal 54, ¿sí? Para poder asistir este miércoles, ¿sí? Tienen que completar obligatoriamente un formulario de inscripción. Ese formulario está en el muro, ¿sí? A las autoridades de los centros jubilados les llega una notificación en CD y si no, se les comparte también en el chat de Zoom si ustedes son parte actualmente de un centro de jubilados o van a hacerlo, pueden asistir, ¿sí? Pero siempre y cuando se inscriban. Eso es importante saberlo. Y bueno, ante cualquier duda y consulta, como bien dijeron Pablo y Gaby durante todo el encuentro, pueden contactarse con nosotros de 8 a 18 horas, de lunes a viernes hábiles. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos por, por asistir el día de hoy. Ahí veo que Maribel nos dice, después comparten info de este evento. Sí, no, ya está compartida en el muro, Maribel, esta grabación, así que puedes acceder para poder ver la misma. E incluso los eventos que te compartimos recién, que van a estar durante el mes que viene, también se retransmiten por muro, los puedes ver de forma sincrónica sin ningún problema. ¿Sí? Y dicho eso, bueno, gracias a todos los usuarios que vinieron el día de hoy y sobre todo muchísimas gracias Pablo y Gaby por dedicar parte de su tiempo a estos encuentros, por todas las aclaraciones realizadas y por tomarse
el tremendo trabajo de hacer las aclaraciones sobre los motivos que más dudas tienen los ciudadanos. Así que muchas gracias Gaby, muchas gracias No, Pablo gracias por a todo el ustedes. apoyo que nos Vamos. dan siempre. Y bueno, nos estaremos viendo el miércoles y seguramente en los próximos vivos que vendrán. Vamos. Bueno, Estamos entonces, chao, chao, gente. buena semana. Buena Muchas gracias por semana. venir. Hasta Chau, luego. chau. Que Chao, tengan una chao. hermosa jornada. Adiós.